Buenas tardes, soy alumna del doctorado en educación de la Universidad IESPRO. Mi nombre es Marta Ruth Araiza Díaz. Disertaré la defensa de mi tesis doctoral con el tema La evaluación formativa en la Escuela Secundaria Técnica 14, turno matutino en San José del Cabo, Baja California Sur. Un agradecimiento a la universidad y mi asesor, el doctor Gildardo Sánchez Hernández. En el presente documento se encuentra la fundamentación de la investigación, el marco teórico, el marco metodológico, una interesante propuesta de intervención, el análisis de los resultados, conclusiones y recomendaciones, referencias y anexos. La evaluación es un tema controversial que aún a través de la era que estamos viviendo, de revolución educativa, se sigue retratando una problemática donde se imparte el desarrollo pedagógico existiendo grandes lagunas. Es por ello que el eje toral es la evaluación formativa de los docentes que imparten las diferentes disciplinas. Es de gran relevancia el papel que desempeña la educación en el desarrollo de la vida de nuestros alumnos y alumnas. En la presente investigación me sumergí en una realidad carente de evolución marcada por los estándares educativos. En el capítulo 1 se hace una descripción detallada del problema que aqueja, enfatizando la evaluación formativa para conocer las causas por las que no se implementa de forma correspondiente, corroborando la no funcionalidad como mecanismo de mejora para potenciar y hacer fructífera los talentos de cada uno de nuestros estudiantes y las capacidades como seres humanos, especialmente adaptarse al sistema social, explicándose claramente que se realizó a través del marco de la nueva escuela mexicana y los 4 campos formativos. Este entramado de la evaluación formativa como elemento central de transformación en sus diferentes disciplinas, donde se necesita un trabajo pedagógico comprometido. Es necesario establecer mejores mecanismos para evitar la deserción escolar de los estudiantes, buscando estrategias para evitar la deserción escolar y para trabajar procedimientos y erradicar el impacto del ausentismo de nuestros estudiantes a causa de la reprobación derivadas por las malas prácticas evaluativas y otros factores que afectan considerablemente la calidad educativa. Manejando las interrogantes de investigación, ¿cuáles son los principales factores que impiden la sistematización del proceso de evaluación? Y ¿cuáles son las ideas de los docentes sobre la evaluación formativa? Con el propósito de comprender y de identificar las causas de no aplicarla correctamente como un proceso elemental en la construcción de la enseñanza y el aprendizaje. Existen poderosas justificaciones de la evaluación como proceso elemental que se debe seguir todos los días en el contexto educativo, siendo congruentes con la planeación y el desarrollo de la clase. Es importante ver si el camino es el correcto, de acuerdo con los procesos de desarrollo de aprendizaje, o bien si se tienen que hacer ajustes o modificaciones, ya que una de sus premisas es dar elementos, pero también la necesidad de evaluar al docente sus áreas de oportunidades. Presento el objetivo general, que es identificar las formas de evaluación formativa para que se utilicen de manera efectiva en las diferentes disciplinas de la Escuela Secundaria Técnica 14 en relación con los planes y programas de estudio 2022, y los objetivos específicos señalados son identificar los principales factores que impiden la sistematización del proceso de evaluación, proponer diversas estrategias de evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, cumpliendo con los propósitos educativos de educación secundaria, y considerar en las diferentes disciplinas la evaluación formativa
con la finalidad de evaluar para aprender. En el marco teórico se encuentra en el capítulo 2, señalando los antecedentes de la evaluación educativa con una evolución vertiginosa, donde los críticos analizan las diversas tendencias, demostrando que las formas de evaluar y procesar la educación se han enfrentado a múltiples crisis, tomando en cuenta que las escuelas son instituciones culturales y no empresas. La evaluación es un tema de permanente actualidad porque se trata de un componente clave del proceso educativo. En su correspondencia con los tiempos que estamos viviendo, es necesario enfocar y saber que afecta profundamente si no se lleva a cabo en su justa dimensión. A la evaluación debe de ser algo más que un número. Las reformas educativas se hicieron a partir de la evaluación. La nueva normatividad se basa en los resultados en materia de eficiencia educativa, llegando así a los términos de concepto y los aspectos que determinan la evaluación, debiendo tener una intención. Es necesario que el docente tenga claridad y objetividad en su planteamiento, especialmente en las fases, los procesos y el tipo de evaluación a realizar. Nos adentramos a las características evaluativas formativas en sus formas y técnicas, la clasificación de las opciones pedagógicas y de evaluación, los aprendizajes que promueven las actividades de evaluación. Es ineludible que el docente se plantee las siguientes preguntas. ¿Hacia dónde va el estudiante? ¿Dónde está el estudiante justo en este momento? ¿Y cómo avanzar hacia dónde queremos llevarlo? Al darle respuestas, se está iniciando una construcción educativa con equidad. Ideas claves para evaluar, estrategias para realizar actividades evaluativas, la autoevaluación como motor de aprendizaje, entre muchas más estrategias. Una parte central es la metodología, encontrándose en el capítulo 3 con el paradigma de la investigación contextualizada en la teoría crítica, acción-reflexión. De acuerdo con el diseño, investigación en el empleo del enfoque cualitativo, centrándose en la comprensión de fenómenos evaluativos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y su contexto, con la firme intención del cambio de la realidad en la citada escuela. Se encuentra con las características de un diseño que fue abierto, flexible y se construyó durante la realización de la investigación que se basó en buscar una transformación social con la participación, intervención y colaboración desde la línea de la reflexión crítica, centrándose con grandes aportaciones de la información que guiaron la toma de decisiones. El tipo de investigación fue descriptiva, manejando con objetividad la población de 6 grupos, 10 alumnos por cada uno, en total 60 alumnos y 8 docentes que participaron activamente. Considerando el procedimiento por conveniencia, fueron validados los documentos requeridos, manejándose la entrevista a docentes, encuesta a los alumnos, observación o participante en clase a docentes, documentos en línea. Fue preponderante la autorreflexión combinando la investigación social con el trabajo educativo, buscando la transformación objetiva y subjetiva entre el diálogo como investigador y la comunidad educativa como herramienta central, teniendo un resultado para transformar en esa comunicación retroalimentaria, vislumbrándose un compromiso compartido. Se llevó la autogestión del autoconocimiento y la transformación de cada uno de los participantes. Se manejó el conocimiento y me adentré a una realidad subjetiva, teniendo la fundamentación de la valoración y la interpretación de la investigación, sin menoscabo de no separar el conocimiento. Cuán relevante la línea de conocimiento que fue una elección y se tuvo presente los valores que por ninguna causa se separaron de la ciencia.
Se definieron las líneas de acción de la investigación con el firme propósito de establecer una interpretación en la necesidad de la causa y el por qué los resultados educativos y los múltiples deficiencias a causa de varios factores, especialmente las prácticas pedagógicas, y no manejar una recursividad en las estrategias evaluativas que implementan los docentes al aplicar sus clases, el programa sintético plasmado en el programa analítico con la integración del codiseño de su proyecto institucional. En el capítulo 4 se señala que la investigación se encaminó con una intervención pedagógica donde los docentes ven a la evaluación formativa como una necesidad de transformación y los alumnos sean los principales promotores de su evolución, encaminada a cubrir los vacíos y considerar las bondades de una buena evaluación, con una sistematización de datos duros y fríos, pero al traslado de un espacio reflexivo, crítico y convertirlo en una valoración, en la toma de decisiones que impacten en la vida de los alumnos, teniendo una estrecha vinculación con la ética del docente, enfocándose en lo cualitativo de la retroalimentación. Considerando que la evaluación formativa cobra trascendencia a partir de las exigencias actuales, es imprescindibles las metodologías innovadoras en las prácticas docentes, señalando el objetivo general, que es mejorar los procesos de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes en Escuela Secundaria Técnica 14 en San José del Cabo, aplicando herramientas oportunas para la transformación de las prácticas pedagógicas en los procesos de enseñanza, considerándose también dos objetivos: diseñar e implementar instrumentos de evaluación formativa para medir el progreso de los estudiantes en relación con los PDA y el perfil de egresos, y proporcionar retroalimentación oportuna y relevante para ajustar la enseñanza. Y el segundo es capacitar a los docentes en la utilización efectiva de estrategias de evaluación formativa para que identifiquen las fortalezas y las áreas de oportunidades de todos los estudiantes y considerar y ajustar sus metodologías de enseñanza y también mejorar la toma de decisiones sobre el proceso de aprendizaje. La propuesta está diseñada por medio de un taller con actividades de evaluación formativa como función principal en la retroalimentación del proceso educativo, manejando las generalidades e ideas centrales, conociendo los medios, las técnicas, instrumentos de evaluación formativa y la aplicación de la evaluación, iniciando con el análisis de varios documentos, el Plan de Estudio de Educación Básica 2022, la evaluación de los alumnos de Philippe Perrenot, Evaluar para Aprender Conceptos e Instrumentos de Carlos González y Rebeca Ginovich, la enseñanza situada de Frida Díaz Barriga y la evaluación formativa en la nueva escuela mexicana, contribuyendo con material de evaluación formativa como rúbricas de evaluación, sugerencias de autoevaluación, evaluación entre pares, diario de aprendizaje, exámenes formativos, proyectos colaborativos, preguntas de reflexión, juego de roles, etcétera. Con los medios se encuentran los escritos, orales y prácticos. En la técnica se sugiere donde el alumno no interviene y donde el alumno sí participa. En la idea de instrumentos se encuentra el diario del profesor, escala de comprobación, escala de diferencial, escala verbal o numérica, escala descriptiva o rúbrica, y otros se consideran en el análisis de documentos, que son las escalas de estimación, lista de control, Royer-Plagit, etc. En la actividad 1 se maneja la nueva escuela mexicana considerando su relevancia. En la actividad 2 se valora la evaluación y cómo se considera. Y aplicar la evaluación formativa en la actividad 3 por medio de juego de roles. Posteriormente, las reflexiones y finalmente la evaluación, enfatizando el seguimiento por medio del acompañamiento del cuerpo de supervisión.
Después del recorrido, presenta el capítulo 5, donde se encuentra el análisis de resultados vertidos en entrevistas, encuestas, observación no participante y documentos en línea, con la respectiva categorización sobre la necesidad de realizar una evaluación sobre los contenidos del programa de estudio vigente, existiendo diversas características donde se benefician la evaluación periódica, considerando los aprendizajes del plan de estudio, teniendo presente a la evaluación como retroalimentación, corroborando los conocimientos impartidos, verificando si los procesos de enseñanza-aprendizaje formaron habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y trabajo colaborativo, asegurando que los contenidos y métodos de enseñanza se deben ajustar a las necesidades de los estudiantes y del contexto educativo actual. Muy interesante se torna el capítulo 6 con las conclusiones, confirmándose el objetivo propuesto, subrayando la importancia de la evaluación formativa en las distintas disciplinas, así como los factores que dificultaron la sistematización del proceso de evaluación, manejando la falta de vinculación en las actividades pedagógicas, enfatizando el uso de diversas estrategias de evaluación más allá de los exámenes tradicionales, considerando que se debe ser con el objetivo de evaluar para aprender, enfocándose en la retroalimentación constructiva, contestando los objetivos específicos al reflexionar la no sistematización ni la vinculación y los deberes sobre la evaluación formativa. Concluyendo que la evaluación formativa es esencial para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y la nueva escuela mexicana ha recordado la importancia de reconocer que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera, que la interacción con la evaluación formativa permitirá realizar evaluaciones objetivas, justas, humanas y empáticas. Ante ello, es imperiosa la necesidad de una intervención educativa significativa y multifacética en la Escuela Secundaria Técnica 14. Es necesario hacer recomendaciones, entre ellas usar herramientas de evaluación formativa, incorporar la evaluación formativa en todas las fases de la enseñanza, utilizar estrategias que permitan obtener una visión completa del aprendizaje, así como proporcionar retroalimentación específica y oportuna, muy necesaria. La involucración de los estudiantes en el proceso evaluativo y educativo, reflexionar sobre su práctica utilizando los resultados de la evaluación para mejorar la enseñanza. Las discusiones en grupos o debates son de gran utilidad. Usar la biblioteca de aula creando espacios acogedores y atractivos. Los juegos y actividades lúdicas, la proyección o pegar herramientas visibles de evaluación formativa, modelar la lectura en voz alta, asignar proyectos de lectura. Optimizar los tiempos, realizar notas en el pizarrón sobre las consignas, diversificar las formas de organizar los equipos, considerar la evaluación continua, apoyar en actividades didácticas para favorecer la comprensión. Se sugieren estrategias de evaluación formativa, realizar preguntas abiertas que estimulen el pensamiento crítico y la reflexión, presentar rúbricas donde se establezcan criterios claros y específicos para evaluar, implementar autoevaluación y coevaluación, la construcción de portafolios y realizar diarios de aprendizaje. Otras estrategias necesarias son aplicar pruebas cortas y frecuentes, utilizar la observación sistemática, realizar actividades prácticas, realizar juegos y simulaciones, aplicación de encuestas y cuestionarios. Es así
como esta vorágine nebulosa de evaluación dio grandes insumos en su recorrido aplicables para la mejora educativa. Me despido de ustedes con una frase de Linda Zucker. La evaluación es una oportunidad de aprendizaje y no un juicio final. Les deseo éxito en su vida. Es un placer la entrega del presente material. Que tengan un cálido devenir.